Antes de adentrarse en los pormenores sobre la cercanía e innegable conexión que demostraron Jimin y Jungkook durante el reciente concierto de Jin, se ha confirmado una noticia de gran interés. El 30 de junio, Big Hit Music informó oficialmente a Dispatch que es cierto que Jimin y Jungkook filmaron la segunda temporada de Are You Sure? La grabación de esta esperada producción tuvo lugar poco tiempo después de que ambos completaran su servicio militar obligatorio. La temporada inicial llevó a los artistas a distintos destinos emblemáticos como Connecticut en Estados Unidos, la isla de Jeju en Corea del Sur y Sapporo en Japón, a través de una atmósfera relajada, espontánea. En esta segunda temporada, que marca su primer proyecto oficial luego del periodo de servicio militar, los cantantes han explorado nuevos paisajes y culturas en países como Suiza y Vietnam. Aunque por el momento no se ha revelado una fecha exacta de emisión, se anticipa que próximamente se darán a conocer más detalles sobre su estreno. Un detalle que ha despertado gran curiosidad es la omisión de Nueva York en el comunicado oficial sobre los destinos incluidos en la segunda temporada de Are You Sure? Mientras que en la primera entrega se mencionaba explícitamente que Jimin y Jungkook habían viajado a Connecticut, en esta nueva etapa únicamente se confirmaron lugares como Suiza y Vietnam. Sin embargo, diversos fans fueron testigos de la presencia de ambos artistas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, lo cual ha generado preguntas sobre la naturaleza de ese viaje. De acuerdo con testimonios de personas que afirmaron haber visto a Jimin y Jungkook durante su estadía en Nueva York, ambos fueron vistos cenando juntos, en un ambiente tranquilo y sin la presencia de equipo de filmación o personal técnico. Esta observación refuerza la hipótesis de que su visita a la ciudad no formó parte de la grabación oficial del programa, sino que se trató de un viaje completamente privado, tal como sucedió en el pasado con su visita a Tokio en 2023. Para los que no recuerdan cuando se grabó la primera temporada del Jikook, sabemos y vimos cómo ellos fueron. Sapporo, pero también estuvieron en Tokio donde Jungkook tomó fotos a Jimin. Sin embargo, no grabaron en Tokio, como si hubieran guardado lo que pasó en ese viaje solo para ellos. El hecho de que Nueva York no aparezca entre los destinos listados por Big Hit Music en el anuncio a Dispatch sugiere que es posible que este viaje fue una escapada personal, pero solo es una suposición. Esperemos a ver qué nos tiene el Jikook preparado. Durante el concierto de Jin, uno de los momentos más significativos y comentados por el fandom fue, sin lugar a dudas, la presencia de Jimin y Jungkook, quienes asistieron juntos y regalaron instantes que quedarán grabados en la memoria de quienes siguen de cerca su relación. Uno de esos detalles, aparentemente simple pero profundamente simbólico, fue el intercambio del Army Bomb. Al momento de ingresar al recinto, se puede observar con claridad que Jungkook sostenía un Army Bomb, el icónico Lightstick de BTS, mientras que Jimin no llevaba nada en sus manos. Sin embargo, una vez que ambos se acomodaron en sus asientos para disfrutar del espectáculo, se hizo evidente que el Army Bomb había pasado a las manos de Jimin. Jungkook, por su parte, ya no sostenía el objeto. En su lugar, simplemente levantaba sus manos con entusiasmo, acompañando la música con energía y alegría, pero sin necesidad de portar el Lightstick. Jungkook prioriza constantemente a Jimin, incluso en los gestos más sencillos. Otro de los momentos que sin duda hizo sonreír y emocionar a muchos fue cuando, en medio del concierto, Jimin y Jungkook se pusieron de pie para disfrutar más intensamente del show.
Mientras observaban el escenario, completamente concentrados en la actuación, sucedió algo. Jungkook, en ese estilo juguetón y protector que lo caracteriza cuando está con Jimin, se colocó detrás de él y con un gesto lleno de complicidad, le hizo cosquillas en las costillas. Este pequeño toque provocó que Jimin, sorprendido y divertido, se diera vuelta rápidamente y, en medio del juego, le diera una ligera palmada a Jungkook. Sin embargo, como ocurre frecuentemente, algunos sectores malintencionados comenzaron a sacar el gesto de contexto, acusando injustamente a Jimin de haber actuado de forma violenta. Es importante dejar muy claro que esa lectura está completamente fuera de lugar. Lo que se vio fue una interacción lúdica entre los dos. Ni Jimin ni Jungkook se harían daño jamás de forma consciente. Su historia y su vínculo hablan por sí solos. Lejos de tratarse de una acción agresiva, lo que vimos fue un reflejo más de la química única que los une. Jungkook provocando a Jimin con su humor característico y Jimin reaccionando con una mezcla de sorpresa y risa. Uno de los momentos más emotivos y reveladores de la velada fue, sin duda, cuando Jungkook demostró una vez más lo presente y pendiente que está siempre de Jimin. Al finalizar el concierto, Jungkook no se alejó en ningún momento de Jimin, esperando pacientemente a que él terminara de tomarse una fotografía antes de marcharse juntos. No se apresuró, no se fue por su cuenta, simplemente se quedó ahí, como si su salida solo tuviera sentido si era al lado de Jimin. Pero aún más revelador fue lo que ocurrió instantes antes de esa escena. Mientras ambos se dirigían a la salida, Jimin se detuvo brevemente para despedirse afectuosamente de un miembro de TXT. En ese breve instante, Jungkook, al notar de inmediato que Jimin ya no estaba a su lado, giró para buscarlo. Su reacción fue tan repentina que casi pierde el equilibrio. Todo esto ocurrió por una sola razón: Jimin ya no estaba junto a él. Todos estos momentos que vivimos recientemente no fueron simplemente instantes bonitos o coincidencias fortuitas. Fueron verdaderas manifestaciones de complicidad, cariño y una conexión profunda entre Jimin y Jungkook. Cada mirada, cada gesto de cuidado, cada acción espontánea que compartieron en público durante el concierto de Jin deja en evidencia algo que ya muchos sabemos desde hace tiempo. La relación entre Jungkook es única, especial y absolutamente genuina. Ellos están juntos porque así lo desean, porque así lo sienten, no porque nadie los obligue o porque sea parte de un guión. Jungkook no tiene por qué fingir nada, y mucho menos cuando se trata de alguien tan importante en su vida como lo es Jimin. En lugar de distanciarse, esconderse o actuar con frialdad para evitar comentarios, ellos eligen estar uno al lado del otro. Eligen compartir momentos, reírse juntos, esperar al otro, cuidarse mutuamente. Todo lo que hemos visto no puede ser fabricado. Lo que existe entre Jungkook se construye con base en años de confianza, respeto y afecto real. Eso es lo que hace que, a pesar de las críticas, ellos sigan mostrándose tal como son. Lamentablemente, no todos reaccionan con madurez ante esta realidad. En las últimas horas, hemos sido testigos del odio infundado y de las campañas malintencionadas por parte de ciertos sectores del fandom, especialmente algunos fans extremistas de Taekook, quienes insisten en tergiversar cada interacción de Jungkook, sacando de contexto situaciones inocentes, insultando cruelmente a Jimin e incluso llegando al punto de amenazar a Jungkook, quien, paradójicamente, dicen considerar su favorito. Esta actitud no solo es contradictoria, sino profundamente tóxica.
La obsesión ha cruzado todos los límites del respeto y la cordura. No se trata ya de diferencias de ship o interpretaciones personales. Se trata de acoso, de odio disfrazado de opinión y de una falta absoluta de empatía hacia los propios artistas. Jimin está siendo blanco de ataques injustos por simplemente existir cerca de Jungkook, mientras que Jungkook es constantemente manipulado por quienes dicen amarlo, pero lo instrumentalizan para alimentar sus fantasías personales. Es hora de decirlo claramente. No es amor lo que están demostrando. Es posesión, obsesión y una falta total de respeto por su libertad como seres humanos. Como fans de verdad, como personas que valoran y respetan a Jimin y Jungkook por quienes son, no podemos quedarnos callados ante este tipo de actitudes. Lo que ellos comparten merece ser protegido, valorado y celebrado. Porque en un mundo donde tanto se finge, lo que hay entre Jikook es una de las pocas cosas auténticas que siguen brillando con fuerza, incluso cuando algunos intentan apagarlo con odio.